muchos piensan que no, que se requiere una gran infraestructura y tener un super taller, y no, usted en su casa, en su apartamento, podría tener unos elementos muy básicos con los cuales usted puede hacer algunos proyectos en los que se va a entretener. Y sobre todo que ahora nos ayuda mucho, digamos, este tipo de materiales, los aglomerados. Y yo tengo mi proyecto, de una vez lo diseño, lo traigo cortado, voy a cualquiera de estos almacenes, me lo entregan cortado y simplemente llego a mi casa y me entretengo ensamblando. Don Camilo será mi nuevo carpintero de cabecera, este hombre, recordando gratamente a John Jairo Gutiérrez, sí, señor, persona que me ayudó cantidades y le debo mucho aprecio. Falleció ya hace algún tiempo y con él aprendí bastante. Camilo, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, papá. ¿Qué contás? Ay, hermano, vea, todos los días dándole a esto. María, entonces todo el que vea esta mesa dice, no, Nacho, es que y tener todo eso. No, tranquilos, que les vamos a ir enseñando poco a poco. Lo primero tal vez sería empezar, y usted me propone un orden, y me gusta lo que usted me propone, decir, mira, Nacho, hablemos de aglomerado. La madera es una maravilla, aquel que se quiera meter en la madera lo va a encontrar, pero cuando uno dice, quiero hacerle una repisita a mi hija, o quiero hacer una biblioteca, o quiero arreglar mi cocina, pues este es el mundo ideal. ¿Qué es un aglomerado, hombre, Camilo? Hombre, vea, primero, no es que no hablemos todavía de madera, vamos a hablar también de madera sólida, solo que la vamos a trabajar también en presentación de tablero. Sí, entonces, sí, basémonos en los tableros. Del tablero vamos a modular un ambiente, es decir, vamos a descomponer todo un ambiente para ubicar las piezas en un tablero. ¿Por qué en un tablero? Porque es más fácil de procesar. Por eso lo que decías ahorita, sí, es que todas estas herramientas, no, es que uno dice, no, ¿y a qué hora voy a tener yo todo eso para hacer? Sí, señor. Muchachos, hoy en día, primero partamos de lo siguiente, para mí la carpintería es 90% teórica. Incluso por eso se ven tantos problemas, digamos, cuando ejecutan proyectos de carpintería, porque no están los conceptos teóricos técnicos que debemos tener en cuenta para realizar cualquier proyecto. Claro, yo voy a la tienda donde venden tableros, normalmente esto se hace con un despiece, me entregan el material y como vos decías, nos divertimos metiendo los tornillitos. Para meter un tornillo hay que tener técnica, hay que saber qué tornillo ingresar, hay que saber a qué distancias del borde debo ingresar ese tornillo, hay que tener muchos conceptos técnicos alrededor de esto. ¿Por qué utilizamos hoy en día el tablero aglomerado, que puede ser de partículas o de fibras? El tablero aglomerado es el material del 90% del mobiliario del hogar. Entonces vámonos para la cocina, tablero aglomerado. Vámonos para los closets, tablero aglomerado. Las camas, tablero aglomerado. Infinidad de productos que se pueden hacer con tablero aglomerado. Es más, esta mesa que hay aquí es de tablero aglomerado. Sí, entonces, vemos que es un material muy funcional, pero tiene ciertos mitos. Entonces, hay que desmitificar un poco este tema del tablero para que le demos un buen uso, un uso adecuado, que ya te voy a dar el ejemplo del uso adecuado, y le demos un buen ensamble. Entonces, el tablero no es malo, porque a mí me pasa, yo ejerzo la carpintería y apoyamos a muchos emprendimientos, y cuando uno va a ofrecer un trabajo de carpintería, usted llega a la casa del cliente, a hacer la visita, saca su catálogo, muestra el tablero y el cliente lo primero que le dice a uno es, venga, pero eso sí es fino, porque es que mira que a mí me hicieron una cocina y ve, esa cocina ya está cayendo. A mí me hicieron un mueble del baño y ese mueble del baño ya se está deteriorando, ¿cierto? Entonces veo que se empieza a soplar y el cliente en su desconocimiento obviamente tiene razón en dar esa opinión, ese concepto. Entonces llego yo y le digo, no, venga, lo que pasa es que los tableros aglomerados vienen en dos presentaciones. Tablero aglomerado para ambiente seco y tablero aglomerado para ambiente húmedo o tropicalizado. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el tablero para ambiente húmedo, que normalmente lo llamamos RH, entonces empecemos a identificar terminología. Aglomerado es un genérico. Sí. Tenemos un aglomerado de partículas y tenemos un aglomerado de fibras. Yo veía, por ejemplo, mucho cuando yo soy muy joven todavía, Nacho, pero yo veía mucho su programa, se trabajaba anteriormente mucho MDF.
Sí, sí, mucho claro, MDF. mucho. Entonces, a todo el mundo le dio por decir que el aglomerado se llama MDF. Entonces, No, uno va donde son un dos cliente, cosas son distintas. dos cosas diferentes. Entonces, uno va donde un cliente, MDF, MDF, MDF. No, un aglomerado que puede ser de fibras o de partículas. Muy bien. Vamos, permítame, vamos a hacer un corte y ya volvemos después de esta pausa comercial. Y retomando el tema, entonces aquí tenemos un aglomerado convencional y aquí los que son con esas resinas o ligamentos, este que tengo acá es un poco verdoso. Ahí ven ustedes la diferencia en cámara. Este que está acá, este es resistente a la humedad. Es correcto, y hay algo que explicar ahí muy importante. Vemos que uno es verde y el otro es del color, normalmente son partículas de pino o eucalipto. Sí, señor. Conserva ese color. Que sea más verde o menos verde no quiere decir que sea más RH o menos Muy bien, RH. sí, es señor. simplemente algo para identificar el sustrato respecto al de ambiente seco. Muy bien. ¿Listo? Aquí tenemos, digamos, que usted coge y pica muchas partículas, obviamente en unos moldes especiales las pega. Muy a diferencia de lo que es El MDF, este son fibras. MDF, que este ya casi que es polvo. Este es un polvo con los ligamentos prensado a presión y ya. Estuvo muy de moda, no sé cómo estará en la actualidad, pero en su Está momento. retomando. ¿Sabes por qué? Por la tendencia de acabado en pintura en el mobiliario. Muy Entonces bien. vos ves acá cuando tomamos esta pieza de MDP, el MDP lo utilizamos porque es laminado. Sí, señor. Es un tablero que ya viene laminado. Ya me ahorró un trabajo. Me ahorró un trabajo gigante. Sí. Y me está facilitando, obviamente, el desarrollo de un proyecto de carpintería. Pero cuando yo digo, no, Camilo, o el cliente, pues obviamente me da este requerimiento, Camilo, yo quiero que mi cocina, toda la fachada, sea brillante, en un acabado en poliuretano, Ay. brillante. Obviamente es más costoso, pero ahí También lo utilizo el tablero crudo de MDF, que es un material ideal para el acabado en pintura. Perfecto. Tiene la superficie, entendamos, esto es cara, esto es canto, tiene las caras ideales para recibir acabados. Porque cuando este viene en bruto, cuando este no está enchapado, Exactamente. las caras no son ideales como las olas del MDF. Es correcto. Normalmente cuando el MDP viene en crudo, cuando no viene laminado, se utiliza para formaleta de construcción. Sí, señor. Sí, lo he visto y resiste muy bien el agua. Es correcto. Y no tiene, así que pierdan el miedo. Es el comprar el material idóneo para el lugar donde usted Utilícelo vaya a hacer. bien, utilícelo bien. Obviamente, ¿por qué volvamos a la señora que yo le hago la visita de cotización para su cocina? ¿Qué pasa? Entonces la señora dice, pero ¿por qué entonces no me colocaron el RH en la cocina o en los muebles de baño? Hombre, porque es 25% más costoso. Entonces, muy bien, sí. obviamente tratan de ahorrar costos. Otra ventaja de estos aglomerados que es la gran cantidad de variedad de enchape que tiene. De todos los colores, de todos los sabores, lo que usted quiera. Así es. Entonces, para todos los gustos. Sí, normalmente al principio, yo recuerdo cuando ingresaron los tableros aglomerados, lo que se buscaba era homologar la madera sólida. Sí, señor. Entonces los colores eran cedro, nogal, queluengue, pero todos eran tratando de homologar la madera sólida. Esto no es madera. No, eso ya no. Acá estamos homologando, por ejemplo, una piedra. Una piedra negra. También sí, tenemos colores planos. Es Hay de decir, todo. es un material muy bien. versátil para mobiliario. Y por último, ya como para terminar esta primera entrada aquí con don Diego, pues otra ventaja de esto es que viene en una gran variedad de espesores. Es correcto, pero debemos tener en cuenta que los espesores son comerciales, es decir, hablemos del estándar de mobiliario internacional. El estándar de mobiliario internacional trabaja con herrajes y mobiliario para espesor de 18 milímetros. Nosotros acá en Colombia trabajamos 15 milímetros. Este es 15. Ese es de 15 milímetros. y los Entonces, herrajes son para 18. normalmente, Entonces, cuando usted le tiene que hacer internacionalmente... el hueco para meter la pieza aquí, no va a quedar bien soportado. En 15 milímetros aguanta, soporta, pero no es ideal. lo ideal es tablero de 18 milímetros. Así Entiendo. es. Bueno, pero igualmente hacía la referencia a eso, porque entonces no se estrese. Pues digamos que para colocar herrajes, usted
usted me da una especificación muy buena. Pero para colocar un entrepaño, otras cosas, pues usted podría encontrar o más gruesos o más delgados que le sirven para muchos propósitos. Yo le voy a enseñar en uno de nuestros capítulos adelante algo que se llaman servicios especiales en los tableros. Yo tengo un proyecto con tablero en 15 milímetros, pero requiero una pieza de más espesor. Entonces yo puedo hacer algo que se llama un engruese o puedo hacer algo que se llama un ensanduchado, pero siempre utilizando el mismo tablero de 15. Y alguien me dice, ¿pero por qué, Camilo? ¿Por qué no compras el otro tablero? Porque voy a tener más consumo. Yo no puedo comprar un tablero aparte de otro espesor solo para sacar 2 piezas. No, del mismo total. de 15 trato de optimizar. Muy bien. Pues Camilo, bien interesante todo este asunto. Nos veremos en un próximo programa.